usted puede decir lo que sí y va a quedar muy bien. No, lo que pasa es que lo voy a ir introduciendo. Sí, no hay problema. Damos un minutito a que dé la hora para que alcancen a llegar. Avísame cuando Así que le fue bien por Costa Rica. Sí, tuvimos ocasión de conversar con mucha gente, por supuesto de gobierno, también de la Asamblea Legislativa, representantes de las fracciones, digamos. Sobre todo. Qué bueno, porque estuvimos también estuve con los ministros, con Raquel. Bueno, que vi una cargo. foto muy bonita donde está todas mujeres y solo el presidente de hombre. Esa fue buenísima, fue cuando lo fuimos a ver a él. No, pero también estuvimos, por ejemplo, en el Congreso Afrodescendiente, Sí, de experta a la entrada y al ingreso y a la salida. Así que no, estuvo súper interesante, bien intensa la agenda, sí, bien intensa, pero bueno. Él decía, broma, mis colegas violan mis derechos humanos. No, yo les digo a ellos, ustedes son que no tienen que ir al baño y comer, chicos. Bueno, tú sabes que me hacían los programas y yo le dije, recién llegué, mi predecesor no tenía riñón, entonces no me entendía, ¿no? Porque yo me gusta bromear. ¿Cómo? Alta comisionada, mi predecesor no tenía riñón. Claramente no tenía, porque ustedes no han dejado reunirse ni para caminar de un lugar a otro, ni para ir al baño. No, yo a veces para comer menos. Sí, tenemos igual que ayer un saludo en video de Alicia. Sí, sí. Lo lanzamos primero. Claro, ¿sí? claro. Para sí. que no parta la dinámica. Es un video. Sí. No, de todas maneras, no hay problema. Dura 7 minutos. Sí, no hay problema. Okay. Entonces, mejor empezar. Muy buenos días a todos. Vamos a comenzar con el evento. Su título es Cambio Climático y Derechos Humanos, contribuciones desde y para América Latina y el Caribe. El propósito de nuestro evento es hacer del conocimiento de ustedes la publicación del libro Cambio Climático y Derechos Humanos, contribuciones desde y para América Latina y el Caribe, que ya está disponible en la página web. Tenemos un pequeño flyer en donde también con el código QR ustedes pueden bajar el libro para que vean lo que se ha venido haciendo en los últimos años en materia de derechos humanos y cambio climático. Este libro es un esfuerzo conjunto entre CEPAL y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos por reflejar los principales estándares en materia de derechos humanos aplicados al cambio climático y destacar algunos de los avances más importantes que se han registrado en nuestros países y en nuestra región en el fortalecimiento de tan esencial perspectiva en la acción climática. Quisiera yo comenzar agradeciendo a la alta comisionada y a todo su equipo por su inestimable apoyo en materializar esta publicación. Además, quiero agradecer también muy especialmente a la Unión Europea, al DICHE y al programa Euroclima Plus por haber hecho posible esta iniciativa y por su firme compromiso con nuestra región. Para presentar el libro me gustaría dejarles en primer lugar con un mensaje grabado de la secretaria ejecutiva de la CEPAL, la señora Alicia Bárcena. Muy querida alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, querida Michelle Bachelet, honorables ministras y ministros y autoridades de América Latina y el Caribe y de la Unión Europea, amigas y amigos, es para mí un enorme honor poder dirigirme a ustedes con ocasión del lanzamiento del libro Cambio Climático y Derechos Humanos, contribuciones desde y para América Latina y el Caribe en el marco de la 25ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Como saben, el mundo enfrenta innumerables desafíos tales como la degradación del medio ambiente, nuestros ecosistemas, la depredación de los recursos naturales y dinámicas de producción y consumo no sostenibles. A ello se suman retos como el cambio climático, la mayor falla del mercado de la historia y la expresión máxima de la desigualdad intergeneracional. Nuestra región
conoce bien sus impactos. Todos nuestros países, particularmente en Centroamérica y en el Caribe, ya se encuentran fuertemente afectados por la variación del clima, el aumento de las temperaturas, la subida del mar, la acidificación de los océanos y la mayor intensidad y frecuencia de catástrofes ligadas al cambio climático. Por ello, resulta esencial que frente a este desafío coloquemos a la igualdad y a los derechos humanos en el centro de nuestra acción. No debemos olvidar que la crisis climática es también una crisis de derechos humanos. Derechos tan esenciales para nuestra supervivencia, dignidad y bienestar como el derecho a la salud, a la educación, al agua, a la alimentación sana e incluso el derecho a la vida y al desarrollo que hoy se están viendo gravemente amenazados. Además, las acciones climáticas, tanto en materia de adaptación como mitigación, deben considerar y beneficiar a las personas y grupos más vulnerables a los efectos de este fenómeno. Al mismo tiempo, hoy es más claro que nunca que desafíos como el cambio climático y la degradación ambiental no pueden ser abordados por ningún actor individualmente. Se requiere la acción colectiva, la participación, la inclusión, la transferencia y la transparencia y el acceso a la información, que son esenciales para el logro de las metas del Acuerdo de París y las contribuciones nacionalmente determinadas. Los estados y sus sociedades deben trabajar de la mano. La acción climática solo puede ser plenamente eficaz si los gobiernos, la sociedad civil, el sector privado y el mundo académico y científico trabajan de manera coordinada y articulada. Debemos doblar los esfuerzos para incorporar a las mujeres, a los jóvenes, a los adultos mayores, a los pueblos indígenas, a los migrantes en la búsqueda de soluciones. Es esencial que abordemos los derechos humanos porque debemos integrarlos en todas las etapas de la toma de decisiones. Amigas y amigos, este libro que hoy lanzamos no puede ser más oportuno. Es el fruto del trabajo colaborativo Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la CEPAL. Es un estudio que refleja con nitidez la relevancia que los países de nuestra región le dan al vínculo entre derechos humanos y la acción climática. Los países de nuestra región han sido pioneros en el reforzamiento de los derechos de todas y todos por luchar contra el cambio climático. Han liderado iniciativas de género, de pueblos indígenas y han adoptado de manera notable un enfoque de derechos humanos en sus contribuciones nacionalmente determinadas. Pero además, a nivel nacional, han incorporado el derecho a un medio ambiente sano en sus constituciones, aprobado leyes específicas de cambio climático y adoptado estrategias políticas, planes y programas que contribuyen a la defensa de los derechos. Muy especialmente, América Latina y el Caribe ahora cuenta con un poderoso instrumento para la acción y la gobernanza climática, que es el Acuerdo de Escazú. Este acuerdo es el primer tratado ambiental de la región porque busca asegurar el derecho de las generaciones presentes y futuras a un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible mediante el acceso a la información, a la participación pública y el acceso a la justicia. Es un instrumento ciudadano que contribuye al cumplimiento de los compromisos climáticos y de los objetivos de desarrollo sostenible. El Acuerdo de Escazú es a su vez el primero en el mundo en contener disposiciones específicas para proteger a las y los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales, quienes particularmente en nuestra región están enfrentando situaciones muy dramáticas por el solo hecho de ejercer la defensa de nuestro medio ambiente. Esto incluye a activistas climáticos, ambientalistas, tan necesarios para aumentar la ambición y asegurar el cumplimiento de nuestros compromisos colectivos. Sin duda, el Acuerdo de Escazú es imprescindible para lograr en la región un desarrollo más igualitario, más justo y más sostenible, y desde luego más resiliente al cambio climático y a sus impactos.
Cuando nos preparamos para celebrar el Día Internacional de los Derechos Humanos el próximo 10 de diciembre, desde la CEPAL no podemos sino reiterar nuestro firme compromiso con un desarrollo sostenible, con plena titularidad de derechos, que no deje a nadie atrás. Los invito a leer esta publicación y a reforzar todavía más la protección, la promoción y sobre todo la participación de los ciudadanos para que todos sus derechos sean respetados en el contexto del cambio climático. Solo así lograremos sociedades más justas, inclusivas e igualitarias para construir el futuro que todos queremos. Muchas gracias. Permítanme introducir el panel que nos acompaña. En primer lugar, quisiera yo Muy presentar querida alta comisión. Dijo alta comisionada. a la alta comisionada, muy oportunamente, de Naciones Unidas por los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. Nos acompaña la viceministra de Relaciones Exteriores de Costa Rica, la señora Lorena Aguilar. Nos acompaña el jefe de Sostenibilidad Ambiental de la Organización de Estados del Caribe Oriental, Chamberlain Emanuel. Y nos acompaña el jefe de la Unidad de América Latina y el Caribe de la Dirección General de Desarrollo de la Comisión Europea, el señor Felice Saqueo. Tiene la palabra la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la señora Michelle Bachelet. ¿Aquí? ¿Está solito? Ya. Buenos días. ¿Aquí? ¿Néstor? Bueno, buenos días a todas y todos. You have to excuse me, Chamberlain. I'm going to speak in Spanish. That's fine. La verdad que yo lo tengo en inglés, pero me pareció que si la gran mayoría de las personas hablan aquí español, lo voy a hacer en español. Así que voy a traducirlo. Es un poquito ridículo, pero en fin. Bueno, gracias primero que nada a todos ustedes por asistir a este lanzamiento de este informe que se ha elaborado en conjunto por CEPAL y por la Oficina de Naciones Unidas, del Alto Comisionado de Naciones Unidas, y también por el interés que ustedes tienen en cuáles han sido, cómo pueden ser las soluciones al cambio climático y cuáles han sido las iniciativas que ya se han llevado adelante en América Latina y en el Caribe. Y mi oficina se siente muy honrada de haber contribuido en este trabajo, entre otras cosas a través del informe que se está presentando hoy día. Y la situación la conocemos, no es fácil. El cambio climático constituye una amenaza clara, presente, pero además en proceso de incrementarse perdón, al ejercicio pleno y completo y efectivo de todos los derechos humanos, inclusive el derecho a la vida, a la salud, a un estándar de vida decente, a la no discriminación, a la autodeterminación y al desarrollo. Y ya estamos viendo, los impactos del cambio climático no son impactos a largo plazo, ya lo estamos viendo en América Latina y el Caribe. Vemos por un lado la deforestación de la Amazonía, que daña el derecho a un ambiente sano, saludable y sostenible, daño que es para la gente de todo el mundo, pero que en particular afecta a las poblaciones indígenas que viven en o cerca de la Amazonía, poblaciones no solo indígenas, pero muchas de ellas son indígenas, y que ya antes de esto han estado cargadas, digamos, o sufriendo severa discriminación y otro tipo de violaciones de derechos humanos. Por otro lado, si vemos las zonas costeras, donde la mayoría de los pueblos del Caribe viven, están sufriendo un incremento dramático en el número de huracanes de categoría 5, debido al incremento de la temperatura de la superficie de los océanos. Las Bahamas, hace poco, todos sabemos, en septiembre, sufrió el impacto de un huracán devastador, ¿no es verdad? Y se calcula que para el año 2050 los niveles elevados del mar podrían sumergir entre el 10 al 12% del territorio del país. Otros estados que son islas también, no me traigan más cositas, estamos bien. Lo peor que puede pasar es que siga tosiendo, nada más. Bueno, otros estados que son islas también sufren iguales o peores perspectivas. Por otro lado, si vamos a la cordillera, a los Andes, hay glaciares que se están
y que ya están impactando el tema de el contar con suficiente suministro de agua limpia. También están impactando la agricultura y, por cierto, también el desarrollo. Por otro lado, vemos que la amenaza de inundaciones catastróficas también genera daños importantes a comunidades enteras. Más del 80 millones de personas en América Latina y el Caribe tienen un acceso inadecuado a agua limpia y a servicios básicos sanitarios. Entonces, la perspectiva de que esto se agrave, la verdad que va a tener no solo los elementos que estamos hablando, sino que efectos en la salud muy importantes a través de enfermedades transmitidas por vectores o otro tipo de enfermedades. Se calcula, por ejemplo, que el dengue muy probablemente va a seguir creciendo por el tema de las altas temperaturas y también la malaria. Es posible que en algunas partes disminuya, pero en otras aumente. Yo estuve el sábado en un encuentro en la Universidad Complutense sobre salud y cambio climático y derechos humanos, y la verdad es que las perspectivas son bastante complejas. Pero si todas estas tendencias continúan hacia el año 2050, el IPCC predice que aproximadamente el 50% de la tierra agrícola de América Latina y el Caribe puede afectarse, sea por desertificación o por salinización. Entonces, todos estos y otros impactos nos van a llevar a grandes desafíos sociales, económicos, de desarrollo y, por cierto, políticos, ¿no? Nuestro informe analiza las leyes y las políticas que se han diseñado para hacerse cargo, para enfrentar y para prevenir los impactos peores impactos que pueda sufrir América Latina y el Caribe, particularmente en aquellas personas que ya están en desventaja por las inequidades, las desigualdades y por la discriminación. Todos sabemos que el cambio climático afecta a todos, pero particularmente va a afectar y ya está afectando a los más pobres, a los pueblos indígenas, a las mujeres, a las personas que viven con discapacidad, a los niños, etc. Pero todos estos impactos que se sienten a través de toda la población ya se están sintiendo. En febrero, el Pew Research Center reportó que en 3 países de América Latina donde hizo el estudio, que fueron Argentina, México y Brasil, la gente que contestó el estudio citó el cambio climático como una de las peores amenazas para sus países y vidas, incluso a la cabeza de condiciones económicas globales, terrorismo y otros factores. Sin embargo, una reunión que tuvimos temprano con distintos grupos de las constituencies de acá, una chica argentina decía que en Argentina la gente estaba más preocupada todavía por la situación económica que por el cambio climático. Claro, cuando la situación económica son apremiante, obviamente las personas tienden a estar muy preocupadas por aquello. Entonces yo estoy muy convencida que políticas responsables por los estados y por todos los, todos los actores, el cambio climático requiere de la acción de cada uno de nosotros y de la posibilidad, y espero que en lugares como este, que se está discutiendo artículos muy importantes, se pueda garantizar la participación amplia de la sociedad civil, de las mujeres, de los pueblos indígenas, de todas las personas que tienen no solo algo que decir en términos del diagnóstico, sino que por sobre todas las cosas pueden tener buenas soluciones para contribuir a enfrentar el cambio climático. La semana pasada estuve en Costa Rica y no voy a repetir lo que probablemente la ministra va a decir, pero yo quiero sí decir que están haciendo un ejemplo, para resolver estos climáticos. Cerca del 100% de la electricidad viene de fuentes renovables y el gobierno se ha comprometido a ser carbón neutral para el año 2021, pero no voy a decir más porque si no la ministra va a sentir que no la voy a dejar hacer su trabajo, ¿no? Pero quiero decir solamente que el gobierno de Costa Rica ha sido un abogado, que ha hecho abogacía por el cambio climático, por integrar además los derechos humanos en la acción contra el cambio climático, incluido como y también adentro del Consejo de Derechos Humanos, donde Costa Rica es miembro, ha sido muy activo en este sentido, incluyendo que fue co-chair en la negociación, del proceso de negociación del Acuerdo de Escazú, que nos hablaba Alicia, que estuvo la PRECOP allá hace poco, y también el Pledge de Ginebra por los Human Rights and Climate Action.
Otros países de la región también están moviéndose, alzando la voz para tomar acciones en estos temas. Y nuestro informe muestra el rol fuerte que ha jugado América Latina y el Caribe en patrocinar o en adoptar resoluciones relacionadas al medio ambiente y el cambio climático, por ejemplo, en el Consejo de Derechos Humanos. Y en muchos casos hay políticas nacionales climáticas, incluyendo contribuciones nacionalmente determinadas, que ya han empezado a adoptar lo que se llama el Human Rights Based Approach, es decir, una perspectiva, digamos, basada en los derechos humanos. Pero cada Estado necesita tomar, yo diría, una acción más sistemática y más fuerte que se base justamente en los derechos humanos, porque los derechos humanos están universalmente aceptados. Tiene que haber más acción para asegurar que toda la gente afectada puede participar en el diseño y en la implementación de las soluciones. Y que esto incluye asistencia específica y protección para los defensores de derechos humanos ambientales. Nuestra oficina ha consistentemente advertido que América Latina es una de las regiones más peligrosas en el mundo para los defensores de los derechos humanos. Para todos, pero en particular para también los ambientales, para los indígenas, para los defensores de la tierra. Son personas que están sufriendo riesgos muy importantes, incluido violencia, amenaza y asesinato. Entonces es crucial ratificar e implementar el Acuerdo de Escazú, que garantiza los derechos humanos a la participación, al acceso a la información y al acceso a la justicia, y llama, como decía, a la protección de los defensores ambientalistas. Quiero una pequeña digresión, porque quiero decir que todos participaron, pero hubo muchas mujeres. Alicia lideró esto, pero hubo un grupo grande de mujeres quienes fueron parte de las negociadoras de Escazú. Bueno, necesitamos entonces mejorar, o sea, pedir más de las medidas para mitigar el cambio climático a través de, yo diría, contribuciones nacionales más ambiciosas y que se basen en los derechos humanos. Necesitamos adaptar también al cambio climático tomando medidas que nos permitan proteger el agua y la seguridad alimentaria. Tiene que haber esfuerzos más poderosos para desarrollar planes de reducción de riesgo, de desastre y también planes de preparación para ello, que puedan proteger todos los derechos humanos para aquellos afectados por las emergencias, inclusive el derecho a la vida, a la salud, la educación y la alimentación. También necesitamos regulaciones más fuertes, más poderosas e incentivos para que las empresas que puedan realmente en sus adaptaciones a los nuevos procesos no incrementar la erosión de los derechos ambientalistas. Y necesitamos erradicar la discriminación que hace que mucha gente, o mujeres, indígenas y otros, finalmente puedan ser aún más dañados por el efecto del cambio climático. Termino diciendo que nuestro informe lo que hace es delinear una riqueza de leyes sobre derechos humanos, de políticas y recomendaciones que son relevantes a la hora de asegurar que la acción para realmente hacerse cargo de la realidad del cambio climático en la América Latina y el Caribe pueda tener en el centro una mirada que considere, proteja y promueva los derechos humanos. Y creo que los próximos pasos son críticos en hacer que estas palabras se transformen en acción antes de que sea muy tarde. Muchas gracias. Agradecemos muchísimo las palabras de la alta comisionada y ahora pasamos a nuestro siguiente ponente. Si usted, señora, necesita retirarse, estamos bien, perfecto. ¿Tenemos que retirarnos por la hora? ¿Tenemos tiempo? ¿No? Perfecto, muchísimas gracias. Por si fueron pocos las flores para Costa Rica, además ustedes recibieron a MINURBI, que es la entidad intergubernamental sobre vivienda y urbanismo, recibirán el año que entra también nuestro periodo de sesiones, de lo cual estamos también muy orgullosos. Así que le damos la palabra
a la viceministra Lorena Aguilar, viceministra de Relaciones Exteriores de Costa Rica, para que nos dé su mensaje. Muchísimas gracias. Creo que con este micrófono... No, con este está bien. Bueno, antes que nada, felicitar a CEPAL, a la Oficina de la Alta Comisionada y a Euroclima por este valiosísimo instrumento de investigación que precisamente, como dijeron quienes me precedieron, identifica los efectos negativos del cambio climático en la promoción del respeto a los derechos humanos en América Latina y el Caribe. No puede haber un mejor momento que este para visibilizar la compleja situación que enfrentamos los países de esta región, la cual no se puede olvidar que es la región más desigual del mundo, y esto hace que tengamos que enfrentar la amenaza del cambio climático desde esa perspectiva. La crisis climática, lo sabemos todos y todas las que estamos aquí, es sin duda alguna una crisis de derechos humanos. Es por eso que nuestras respuestas en materia de mitigación y adaptación deben de abordarse con un enfoque de derechos, colocando a las personas en el centro de nuestros esfuerzos, nuestras políticas públicas y nuestras acciones. Es muy fácil decir trabajar por no dejar a nadie atrás, pero realmente aquí en las negociaciones hemos visto que la mención al tema de derechos humanos no es abrazada por todos y todas de la misma manera. Muchísimas gracias, doña Michelle. Costa Rica, sí, este pequeñísimo, ambicioso país, somos muy orgullosos de liderar múltiples esfuerzos encaminados a incorporar esta perspectiva de derechos humanos en la acción climática. Copatrocinamos la primera resolución del Consejo de Derechos Humanos sobre la temática en el 2008. Desde entonces hemos copatrocinado y propuesto proyectos de resolución relevantes a los derechos humanos y a la igualdad de género en varios focos de las Naciones Unidas. Previo a París, lanzamos lo que se conoce como el Geneva Pledge y logramos incluir mensajes sobre derechos humanos en el Acuerdo de París. Junto al Climate Vulnerable Forum, que se llama CVF, logramos posicionar la meta del 1.5 en este mismo acuerdo. En septiembre del año pasado estuvo doña Michelle con nosotros, lanzamos la For All Coalition. Es una coalición que busca darle a las partes saberes y conocimientos sobre cómo vincular estos temas con el tema ambiental, cambio climático, biodiversidad, desertificación. También trabajamos muy de cerca de la oficina con la Alta Comisionada y el CIEL y muchos gobiernos en la promoción de la inclusión de los derechos humanos en esta convención y en particular en los NDCs. Es sumamente importante que en la nueva revisión de los NDCs, cuando hablamos de subir ambición, no es solamente llegar a la meta del 1.5, sino realmente ponerle un rostro humano a las NDCs que estamos trabajando. Esto no es una crisis de los ecosistemas. Quien lo viven y de forma muy diferenciada son los hombres, las mujeres, los pueblos indígenas, las personas con discapacidad. Y esto tiene que estar en el centro de las soluciones. Junto con CEPAL, ya lo mencionó doña Alicia y lo mencionó también la Alta Comisionada, creemos que uno de los instrumentos más importantes que tenemos es el instrumento de Escazú, que pone en operacionalización el principio 10 de Río, pero que, como bien lo dijo doña Michelle, tiene una cláusula sumamente especial para la protección de los y las defensoras de los derechos humanos en asuntos ambientales. El 60% de las personas que han sido asesinadas en el mundo son de América Latina y muchas de ellas son mujeres. La diplomacia costarricense está muy orgullosa de que hubiésemos sido parte de este proceso y lo seguimos impulsando. También por primera vez en una PRECOP le dimos una importancia vital al tema de derechos humanos y de género. Por primera vez una PRECOP se abrió con el tema de los derechos humanos y lo cerramos
actividades de derechos humanos. Y por primera vez logramos que uno de los 3 ejes de negociación fuese género, cosa que nunca antes lo habíamos visto. Pero también Costa Rica traslada este compromiso. No solo queremos que se nos conozca por nuestro plan de descarbonización, pero es un plan de descarbonización inclusivo, justo y equitativo. Pero también hemos tomado otras acciones. Tenemos un Consejo Consultivo Ciudadano de Cambio Climático y un Consejo Científico de Cambio Climático. Poseemos una política nacional de adaptación y también en nuestro plan de descarbonización, género y derechos humanos son ejes centrales. Con respecto a este libro que presentamos hoy y esta descripción de acciones que les he mencionado, deseo tomar como ejemplo cómo hemos realmente caminado lo que decimos en nuestro Plan Nacional de Adaptación. Si ustedes ven el interés o el centro que tiene, el énfasis, es salvaguardar el derecho a un ambiente sano, algo que queremos seguir trabajando con la alta comisionada para precisamente llevar esto a nivel mundial. Ya estamos coordinando cómo no solo lo tenemos para Costa Rica, sino realmente llevar a otros espacios de las Naciones Unidas el derecho a un ambiente sano. La adaptación al cambio climático solo se va a lograr si se asegura el derecho al agua potable, el abordaje de no exclusión o sin discriminación de ningún tipo son elementos intrínsecos de nuestro plan de adaptación y también de nuestro plan de descarbonización. Estos son solamente algunos ejemplos que deseábamos compartir con ustedes. Lo importante es que vayamos aprendiendo de nuestras buenas prácticas en nuestra región y que continuemos comprometidos con nuestras obligaciones internacionales y que seamos lo suficientemente innovadores para adaptarnos nosotros y nuestras políticas públicas de mejor manera para los retos que tenemos. El cambio climático tiene rostro humano y no lo podemos obviar en estas negociaciones ni en las acciones que tomamos en el futuro. Muchas gracias. Agradecemos mucho las palabras de la vicecanciller de Relaciones Exteriores Culto de Costa Rica, Lorena Aguilar. Se ha incorporado a nuestro panel Panamá. Panamá no solamente acaba de aprobar su Estrategia Nacional de Cambio Climático 2050, sino que está implementando una agenda ambiental y climática ambiciosa que incluye la pronta ratificación del Acuerdo de Escazú. Es uno de los 10 países que lanzó el proceso de negociación del acuerdo regional y el presidente Cortizo lo ha priorizado la ratificación en el marco de su gobierno. Así que, señor ministro, quisiéramos felicitar a su gobierno por este fuerte compromiso y le damos la palabra a Milciades Concepción, ministro de Medio Ambiente de Panamá. Buenos días, muchas gracias a los panelistas, compañeros y a todos, a nuestro embajador de Panamá aquí presente también. Panamá, a partir del 1 de julio de este año, ha tomado una agenda muy agresiva en protección ambiental, en gestión ambiental, desarrollo sostenible y cambio climático, con el nuevo gobierno del presidente Nito Cortizo. Y en pocos meses hemos avanzado grandemente y sobre todo en la agenda de cambio climático, y vamos a resumirle los avances del mismo. El Estado panameño se encuentra comprometido con su obligación de garantizar el goce efectivo de todos los derechos humanos, particularmente en el contexto del cambio climático. El aumento del nivel del mar son amenazas reales que impiden el pleno goce de los derechos humanos de nuestros ciudadanos. En ese sentido, pues estas son amenazas reales que impiden el pleno goce, particularmente de aquellos grupos en situación de vulnerabilidad, tales como los pueblos indígenas, comunidades campesinas, mujeres, personas con discapacidad, niños, entre otros. Los cambios en los patrones de precipitaciones a corto plazo representarían pérdidas de cosechas y en el largo plazo una disminución en la producción. Estos impactos afectarían gravemente el goce de derechos humanos a la alimentación, al agua, a una vida digna y a un ambiente sano.
Nuestras comunidades indígenas costeras del Caribe, en Panamá, ya están sufriendo los efectos del aumento del nivel del mar y han iniciado un proceso de traslado hacia tierra firme. Estos procesos deben estar acompañados de un enfoque de derechos humanos, el cual permita que estos desplazamientos sean voluntarios y respetuosos de sus derechos a la autodeterminación de una vida digna y un ambiente sano, y es tal como se está haciendo. Por ello nos complace la publicación del libro Cambio Climático y Derechos Humanos, contribuciones desde y para América Latina y el Caribe, elaborada conjuntamente por la CEPAL y la Oficina de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Este libro plasma los avances de nuestra región hacia el fortalecimiento del marco jurídico de la protección de los derechos humanos, ambientales, y procesales y sustantivos. Es un gran aporte a la humanidad. En particular, Panamá, al firmar el Acuerdo de Escazú el 27 de septiembre de 2018, reconoce la intrínseca conexión entre el acceso a la información, participación y justicia en materia ambiental para la aplicación efectiva de las medidas de mitigación y adaptación al cambio climático. La Asamblea Nacional de Diputados de Panamá aprobó en primer debate el Acuerdo de Escazú, entró un receso por 2 meses y ahora en enero se va a ratificar, se va a aprobar la ley para que Panamá, pues ya el Acuerdo de Escazú sea aprobado por ley de la República. Gracias. Otros compromisos nacionales en los derechos humanos y el cambio climático son los siguientes. Además del Acuerdo de Escazú, Panamá fue copatrocinador de la primera resolución del Consejo de Derechos Humanos sobre cambio climático y de otras resoluciones posteriores. Por otro lado, nuestra contribución nacionalmente determinada incorpora referencia a los pueblos indígenas y se elaboró con participación amplia de estas comunidades, es decir, mucha participación ciudadana, sobre todo de los pueblos indígenas. Panamá también cuenta con cambio climático y ha conformado un Comité Nacional de Cambio Climático. Tenemos una Dirección Nacional de Cambio Climático en el Ministerio de Ambiente en Panamá. Y algo muy importante, en estos momentos nuestro país está abocado a las reformas constitucionales y ya se ha discutido en primera instancia en la Asamblea Nacional de Diputados y se ha incorporado y hay un consenso nacional para que en la nueva o en las reformas constitucionales de nuestro país va a existir un título, un capítulo sobre cambio climático y que aborda la mitigación y adaptación. Así que es algo muy moderno para Panamá y para el mundo. También nosotros, para terminar, queríamos hacer una última reflexión. El Estado panameño reconoce que no se puede enfrentar el cambio climático sin garantizar el respeto y goce de los derechos humanos, la participación ciudadana en la toma de decisiones, el acceso a la información y a la justicia ambiental son esenciales para garantizar la efectividad de las medidas de mitigación y adaptación y de contar con políticas climáticas que protejan a las comunidades más vulnerables de sus impactos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. Tendremos 6 ratificaciones con la de Panamá, lo cual ya cambia el balance de pendientes. Recuerden que entramos en vigor con 11 ratificaciones y este evento está siendo transmitido en webstream y lo van a poder ver a través de Facebook para que quienes lo quieran ver más tarde o quienes lo estén viendo o quieran ver en este momento. Por último, quisiera yo invitar al señor Chamberlain Emanuel, jefe de Sostenibilidad Ambiental de la Organización de Estados del Caribe Oriental, a realizar su intervención. Como ustedes saben, la Organización de Estados del Caribe Oriental tiene como membresía 6 países independientes: Antigua y Barbuda, Dominica, Granada, San Vicente y las Granadillas, Saint Kitts y Nevis y Santa Lucía.
y su Consejo de Ministros de Sostenibilidad Ambiental ha respaldado también la ratificación del Acuerdo de Escazú, que consideran como un instrumento esencial para la protección del ambiente en esta subregión. Mr. Emmanuel, you have the floor. Thank you, Mr. Chair, and good morning to everyone. It is indeed a privilege to be representing the Organization of Eastern Caribbean States. And first of all, let me congratulate ECLAC and OCHA for leading on the Escazú Agreement, as well as on the publication of this book. The Organization of Eastern Caribbean States, just so that we are clear, is an intergovernmental agency established by the Treaty of Basta in 1981, and the OECS is dedicated to economic harmonization and integration, protection of human rights and legal rights, and the encouragement of good governance between countries and dependencies in the Eastern Caribbean. OECS member states have long acknowledged that their development must be predicated on individual efforts pursued within the context of regional unity, solidarity, and cooperation in a wide-ranging areas, including environmental protection and sustainable development. As part of our governance framework, it includes the Council of Ministers of Environmental Sustainability, and in 2018, at its meeting in Montserrat, the Council, which establishes policy and guides on legislation, endorsed the Escazú Agreement, and since then we have 5 of the 6 independent states who have signed the agreement, excluding Dominica, who is just finished elections, so we're expecting them to sign soon, and 2 have actually ratified. And the non-independent states, by the decision of the Council of Ministers, also show support to the agreement. Let me say very clearly that in the OECS, we comprise of 11 of the smallest and most vulnerable islands in the Eastern Caribbean, and that has been shown recently in 2017 by the devastation of Category 5 hurricanes, and that has a direct impact on human rights, on life, on access to health, on vulnerable and women and children, on their livelihoods, and even access to basic services and human mobility. We saw in 2017 where an entire island, Barbuda, had to be evacuated. We saw thousands having to leave their homeland in Dominica. And so this, we know firsthand that climate change is affecting human rights and the lives of our citizens. But even before then, way back in 2001, the OECS countries signed a pact called the St. George's Declaration, which established the principles on which we would work together towards environmental sustainability. And in the St. George's Declaration, Principle 1 speaks to fostering improvement in quality of life for all member states and promoting issues such as health, employment, education, and social development and basic human rights. In Principle 4, it refers to participation of civil society in decision making. And also at the same meeting in 2018, the ministers agreed to solidify that with a civil society engagement strategy to ensure that civil society is involved in making of policy and in implementation of policy. Principle 5 also speaks to participation of the private sector, and Principle 7 refers to ensuring broad public awareness, training and access to information. So with that said, again, I want to reiterate our support for the Escazú Agreement. Want to congratulate the authors of the book, and also want to indicate that we will continue to promote access to human rights and necessary information. In fact, we have an initiative right now captioned Human Mobility in the Context of Climate Change, where we're seeking to understand the phenomenon
and establish the right frameworks and systems to ensure that our people have access to what is needed, even safe homes and lands because of this phenomenon. So once again, I thank you for inviting us to this forum, and we trust and encourage that all of the states in the LAC would also come on board in this initiative. Thank you so much. Muchas gracias al señor Emanuel y agradecemos su proactividad. Como ustedes ven, estamos en el pabellón de Euroclima. Esto no habría sido posible sin el apoyo de Euroclima. Así que para las palabras de cierre, le doy la palabra a la Comisión Europea en la voz de Felice Saqueo, jefe de la Unidad de América Latina y el Caribe de la Dirección General de Desarrollo de la Comisión Europea. Muy buenos días a todos. Wow. Muchas gracias, José Luis. Bueno, va a ser difícil, ¿no?, terminar y cerrar un panel de tan alto nivel con todo esto, digamos, en un asunto como cambio climático y derechos humanos, que es muy importante para nosotros, y creo que es muy importante para digamos, el no dejar nadie atrás. Eso es importante. Y quiero darle la bienvenida, espero que se sientan en casa, porque queremos ver esto pabellón de Euroclima Plus como la casa de la América Latina y del Caribe. Entonces, bienvenidos a su casa, bienvenidos a todos. Y quiero, digamos, no puedo continuar tampoco sin mencionar la colaboración fantástica que tenemos con Alicia, Mario, José Luis, Jimmy, todo el equipo de CEPAL. Creo que estamos muy orgullosos de apoyar este estudio, de apoyarlo, de haberlo financiado, el cambio climático y derechos humanos, contribuciones de este para América Latina y el Caribe, porque creo que esto puede ser la ocasión para iniciar, para arrancar, para seguir, armar nuevas iniciativas. Y no es una coincidencia que la semana pasada en Bruselas hubo un evento organizado por la Unión Europea sobre los derechos humanos y el medio ambiente, donde exactamente salió muy claro y fuerte esto, comisionada, que las personas que son más a riesgo en la región son los defensores del medio ambiente. Es como que si yo voy a defender mi casa y voy a hacer de todo que mi casa sea mejor, riesgo mi vida. Eso es una cosa completamente absurda, una cosa inaceptable. Y creo que este evento que nosotros apoyamos y que nosotros, digamos, estamos aquí hospedando aquí en el pabellón, como la conferencia que hubo, una conferencia global que hubo plazo la semana pasada en Bruselas, es un signo del alta, ¿no?, del compromiso que tiene la Unión Europea. Y además, como todos ustedes creo que saben, hay una nueva Comisión Europea desde el 1 de diciembre, y una de las primeras apariciones que han hecho el nuevo comisario, la señora Jutta Urpilainen, comisario por el partenariado internacional, y el señor Josep Borrell, el alto comisario para los asuntos exteriores y la política de seguridad, han sido exactamente este evento. Junto a su adjunta, Kate Gilmore, estaban ahí. Entonces, ¿por qué esto? Porque es claro que el respeto de los derechos humanos, la dignidad, el Estado de Derecho, la igualdad, son principios fundamentales de todos los países de la Unión Europea, y es donde nosotros actuamos al interior de nuestros países muy fuerte y al exterior. Y no lo hacemos solo en forma de políticas, mas lo hacemos también en todas las acciones que brindamos. Tenemos un enfoque que es basado en nuestras acciones en lo que se llama Rights-Based Approach, que es algo muy importante para nosotros, es algo que determina todas nuestras acciones. Bueno, ustedes lo han dicho, cuál es el impacto del cambio climático sobre la vida humana. Es obvio, digamos, el cambio climático como está ahora determina víctimas, pero no solo en términos de vida,
yo creo que se habla más, pero aún muy poco, de migración climática. Esto, ¿no? Lo han mencionado todos ustedes, es un problema enorme, es un problema que va a causar, va a aumentar. Lo hemos visto en el caso de los huracanes, lo hemos visto en otros casos. Y eso es algo que no podemos olvidarnos, no podemos cerrar los ojos en frente. Como ya ha dicho, el cambio climático afecta a todos los derechos humanos, la educación, a la salud, a la alimentación. Y creo que lo que van a sufrir más de estas consecuencias son los que tienen menos ingresos, son los más vulnerables, las mujeres, los pueblos indígenas. Esto claro que va a determinar una amenaza para la cohesión social y para la paz. Esto es algo que nos tiene que hacer reflexionar. Y creo, y aquí voy a entrar un poco en la casa, que el programa Euroclima Plus puede tener un papel importante, como ya lo hemos visto, pero más allá que esto. El programa Euroclima Plus nació para, digamos, apoyar los 18 países que trabajan con nosotros para la implementación del Acuerdo de París. Apoyamos la gobernanza climática, a mejorarla a través de numerosos instrumentos. Y uno de estos yo lo creo, y lo discutimos cuando estuvimos en Bruselas con la ministra, y lo discutí yo cuando estuve en Panamá. Es un instrumento muy poderoso y muy fuerte, son los que nosotros llamamos las mesas países. Las mesas países porque creo que es importante que la aprobación, que digamos, el apoderamiento de lo que son asuntos de cambio climático, con el apoyo de nosotros, tiene que estar en las manos de nuestros socios. Entonces, las mesas país que han sido creadas con Euroclima son un momento que permite, bajo el liderazgo del país, de nuestros partners, de hacer sentar en la misma mesa diferentes actores de la agenda climática de un país para apoyar gobernanza climática, políticas públicas, encontrar soluciones, fortalecer y, digamos, atraer el financiamiento climático y, claro, cosa más importante también para los derechos humanos es el cambio climático, reforzar la transparencia, porque eso es fundamental. Y con estas mesas países hemos tenido un ejemplo, creo, de procesos de consulta y participativo, por ejemplo en Perú, donde hemos apoyado la consulta previa con 7 organizaciones indígenas que ponen en valor los saberes ancestrales y el rol que juegan los pueblos indígenas del Perú en la acción climática. O en Chile, donde hemos apoyado también un proceso de consulta pública sobre el anteproyecto de ley del cambio climático. Entonces, creo que a través de Euroclima nosotros estamos ahí como socios y para determinar, para ayudar a tener una participación activa de las poblaciones más vulnerables del cambio climático. Y no solo esto, porque hay que replicar estos ejemplos y hay que sistematizarlos. Entonces, por esto que agradezco los panelistas, lo escuchamos con mucho interés, hay que seguir adelante en estas acciones y nosotros como Unión Europea seguramente estamos ahí para apoyar. Muchísimas gracias y bienvenidos. Gracias, Felice. Llegamos al final del evento, no quiero dejar, señora Bachelet, vemos que tiene que correr, sí, la despedimos con mucho gusto. Cuidado. Yo quiero no dejar de agradecer a mis colegas Carlos de Miguel, Valeria Torres, David Barrio, Jimmy Ferrer y José Eduardo Alatorre, que han estado detrás desde CEPAL en la publicación de este libro, e invitar a todos a un café, que es un buen cierre. Muchísimas gracias. Vamos a checar eso. Viceministra, un gusto. Muchísimas gracias. Sí, no, estamos muy contentos de trabajar con todos. Con mucho gusto.
con Nicole y con usted. Ah, bueno, pero espérate que dice que nos van a hablar. Ya nos organizamos aquí. Como siempre, los fotógrafos nos movilizan. Perdón. Todavía nos queda tiempo. Bueno, ahí vamos avanzando.